Saludos oyentes de Sen Radio, gracias por escucharnos en la noche de este lunes 5 de diciembre del año 22, previo, lo saben ustedes, a la jornada en la que celebraremos el aniversario de la Constitución. 44 años cumple este martes nuestra Carta Magna en mitad de un ambiente político que roza lo irrespirable con la bronca instalada en el Congreso, el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, que este domingo alcanzó, por cierto, los 4 años de interinidad, y el intento del Gobierno, o más que un intento, por controlar el Tribunal Constitucional. Y aquí nos vamos a detener un momento, porque este fin de semana le han aparecido 2 nuevos portavoces al presidente del Gobierno, de los más singulares, además, con 2 asuntos bastante sensibles: Pablo Echenique y Gabriel Rufián. Y les ponemos en contexto. Este fin de semana se celebraba la jornada de puertas abiertas del Congreso, como cada año, con motivo del aniversario de la Constitución, y bueno, pues por allí han pasado algunos ministros, algunos destacados dirigentes políticos de todas las formaciones para recibir a estos ciudadanos que se han acercado a visitar y a conocer la Cámara Baja. Una de las ministras que ha estado este fin de semana participando en esta jornada de puertas abiertas ha sido la ministra de Defensa, Margarita Robles. El titular que nos dejaba la socialista en los pasillos del Congreso, al margen de esa visita con los ciudadanos que hasta allí se han acercado, bueno, pues era que el gobierno ahora se abre a modificar la ley del sí es sí. Y lo dijo con estas palabras. Bueno, la ley tenía una finalidad muy clara y tiene una finalidad muy clara, que es la de proteger a las víctimas, que son la prioridad, siempre han sido la prioridad. Si en la aplicación de la ley se ve que esto a lo mejor pues tiene lagunas, pues las leyes se pueden modificar. Yo a lo largo de toda mi carrera como jurista he visto modificaciones de leyes. A las modificaciones de leyes nunca hay que tenerles ningún tipo de prevención, pero lo importante es que la prevención y la protección de las víctimas es lo más importante y la finalidad. Más de una decena de violadores, más de 40 agresores sexuales se han visto beneficiados por la rebaja de penas que permite la norma. Hombre, si ve que tiene algunas lagunas, ministra, pero ese es el titular. Que la parte socialista del gobierno pasa del que lo arregle el Supremo, ¿se acuerdan?, a decir que claro, que las leyes se pueden modificar. Ahora se pueden modificar. El caso es que estas declaraciones, avancemos al siguiente escalón, pues no han sentado muy bien en el seno de Unidas Podemos. Tanto es así que el portavoz del grupo parlamentario, que es Pablo Echenique, no tardó en responder ese mismo sábado a la ministra de Defensa. Y aunque, recurriendo a la ironía, Echenique, se erigió algo así como portavoz del propio Pedro Sánchez para poner en valor 2 cuestiones. La primera, que de la ley de Irene Montero no es solo responsable Irene Montero. La segunda, que prueba de ello, es que encima ha habido premio. Hay un mantra, hay gente que dice que hay que modificarla. A mí me resulta muy sospechoso que nadie de los que han dicho que haya que modificarla haya presentado una propuesta escrita. A lo mejor es porque no tienen razón. Y la segunda pista que me dice que a lo mejor no tienen razón es que la ley no solamente la ha hecho el Ministerio de Igualdad, sino que también participó en ella el Ministerio de Justicia, en esos momentos liderado por el ministro Juan Carlos Campo, que es evidente que ha hecho un muy buen trabajo con la ley solo sí es sí, porque ha sido premiado yendo al Tribunal Constitucional. Creo que estos 2 elementos dejan claro que la ley es impecable jurídicamente y que el problema está en su aplicación, como sabe todo el mundo. Bueno, pues premio para Campo, decía Echenique, que al margen de cómo aprovechaba, lo han escuchado ustedes, para pasar la responsabilidad a su socio de gobierno, estaba confirmando lo que en realidad todos sabemos, ¿no? Que el Ejecutivo ha hecho un nombramiento político y politizado para el alto tribunal. Que esta es la forma en la que hay que leer la designación para el Tribunal Constitucional de
un exministro de Justicia, y ahora vamos con ella, de la todavía vicepresidenta del Consejo de Garantías Estatutarias de la Generalitat de Cataluña. Es Laura Díez. Y aunque ya les hemos repasado en esta casa su currículum, la noticia es que ha hablado. La hemos escuchado después de su nombramiento por parte del Gobierno. Lo más destacado de ella, por volver a insistir en esto, porque es una de las dos elegidas por el Gobierno, uno de los dos elegidos por el Gobierno para el nuevo Tribunal Constitucional, ese que Esquerra dice que espera que no sea hostil con el separatismo, lo más destacado de ella, decimos, es que el pasado mes de junio avaló el marco normativo que aprobó el presidente separatista, Pere Aragonés, para burlar la sentencia del 25% de español en las aulas. Es más, en ese informe, por recordar todos los datos, Laura Díez, catedrática de Derecho Constitucional, suscribía que no es cierto que el español quede excluido del sistema educativo. Es más, que el plan de Esquerra es reconocerle a la lengua española, al español, un uso que va más allá de su utilización en clase de lengua castellana. Pero todos sabemos cuál es la realidad en las aulas catalanas. Bueno, pues Laura Díez, y es la noticia, ha hablado recientemente en unas jornadas sobre la España territorial organizadas por el Gobierno de Aragón, y ha hablado en la víspera del Día de la Constitución. Y esto es, tomen nota, exactamente lo que ha dicho uno de los dos candidatos al nuevo Tribunal Constitucional elegidos por Moncloa. La regulación constitucional es parca y que podría cambiarse. Por supuesto, podría modificarse la Constitución en este punto. Dicho esto, yo quiero hacer una reflexión también en este punto. Yo creo que la reforma constitucional, si realmente se pudiera hacer desde el punto de vista de las relaciones de colaboración, debería extenderse al sistema autonómico en su conjunto. Es decir, que no avanzaríamos en las relaciones de colaboración si circunscribíamos la reforma constitucional a aspectos directamente conectados con estas relaciones y se soslayaran, por ejemplo, aspectos básicos como por ejemplo son la distribución competencial o la financiación. Una reforma de la Constitución que debería extenderse al sistema autonómico. Todavía no es más que una candidata, pero la elegida por Moncloa para ocupar un puesto en el Tribunal Constitucional ya ha dejado claras sus intenciones. Porque, insistimos, estas declaraciones son posteriores a conocer ese nombramiento por parte del Gobierno. ¿Es el objetivo de esta reforma por la que aboga Laura Díez Bueso, debilitar estructuras del Estado para dar más autonomía a Cataluña? Por eso era tan interesante poder escuchar alguna intervención actual de la catedrática catalana, porque su papel de autorizarse su nombramiento, su papel dentro del Constitucional, va a ser clave en las relaciones con el separatismo, principalmente de Esquerra Republicana. Pero les decíamos al comienzo de este programa que este fin de semana, no nos vamos a mover tampoco del tema de Cataluña, este fin de semana han aparecido dos aspirantes a portavoces de Pedro Sánchez, que el primero era Pablo Echenique, aclarándonos que Campo ha sido elegido por lo que lo ha sido, pero el segundo es Gabriel Rufián, que no por revelar lo que ya todos, podríamos sospechar, han sido menos polémicas sus declaraciones de este sábado. Gabriel Rufián, en Radio Nacional, confirmaba este fin de semana que sí, que la eliminación de la sedición del Código Penal, pues claro, fue a cambio de sus 13 apoyos a los presupuestos. En esta reforma, ¿Esquerra no hubiera apoyado los presupuestos? Les soy sincero, y lo hemos dicho ya alguna vez, nosotros nunca hemos llevado una negociación al último minuto. Nosotros nunca hemos querido que una negociación estuviera en el centro del foco mediático. Nosotros nunca queremos utilizar palancas externas a una ley determinada o a un asunto determinado para que se hagan. Si esto es así, lo digo
abiertamente, es porque son las maneras, las formas y los tiempos del PSOE. Ya está. Ojalá nos pudiéramos sentar con el PSOE o con el gobierno, porque también está Unidas Podemos, que a veces se ponen de perfil en muchas cosas. Ojalá nos pudiéramos sentar y abstraernos de todo y centrarnos en un asunto. Pero es que entonces nos marean, incluso nos mienten, no será la primera vez. Entonces, desgraciadamente, en muchos casos tenemos que utilizar palancas de fuerza para que el PSOE se mueva en compromisos que, de hecho, son suyos. Conviene recordar que el presidente Sánchez se comprometió hace ya algunos años en un discurso en esta Cámara, cuando ya era presidente, a derogar el delito de sedición, ¿no? Y se iba a acabar la legislatura y no lo hacían. Pues bueno, es que tenemos que utilizar todo lo que está en nuestra mano para que el PSOE haga. Sedición por presupuestos. Hombre, no es noticia porque lo podíamos intuir, sí es noticia por la mentira que se nos ha venido vendiendo hasta ahora, porque recordarán ustedes aquellas palabras del propio Rufián un 24 de octubre diciendo en Radio 4, Radio Nacional de España, a la pregunta de si formaba parte de la negociación presupuestaria, que lo de la sedición en realidad no le importa a la gente. La gent probablement no està tan preocupada per si reforma o no reforma el delicte de sedició. No interessa a la gent. No le interesa a la gente. Y a Pedro Sánchez también se lo escuchamos unos días antes. Esto fue un 21 de octubre diciendo que lo de la sedición iba por un camino diferente al de las cuentas públicas, que era una promesa de investidura. Desde luego el Gobierno de España mantiene su compromiso de si se produce digamos una mayoría parlamentaria para reformar y homologar a Europa, pues el Gobierno de España cumplirá con uno de sus compromisos de investidura, uno personal mío. Pero en todo caso nada tiene que ver una cuestión con la otra. Estamos hablando de una respuesta a una crisis económica y social, a un embate, un órdago muy duro de Putin a Europa, y otra cosa son cuestiones de homologación con el resto de la Unión Europea de nuestro Código Penal. Y por añadir más, también recordarán ustedes la forma en la que lo vendieron desde el gobierno, varios miembros del gobierno, porque además esto nos lleva a verano de 2021 con el asunto de los indultos a los golpistas. La concordia, ¿lo recuerdan? La concordia, esta es Margarita Robles. Aquí hay una decisión política. Y como cualquier decisión política se puede compartir o no compartir, se puede criticar o no criticar. Yo creo que además una decisión política que el presidente del Gobierno ha anunciado durante mucho tiempo, cuando hubiera mayoría, y que la ha situado en un escenario que es el escenario de buscar la concordia, que por otro lado es el escenario en el que España se ha movido siempre, incluso en los tiempos de la transición. Pero no solo han hablado de concordia con los indultos. Por aquel entonces ya dijo el presidente del Gobierno que sería el primer paso para alcanzarla. Tampoco con la sedición. Lo hemos escuchado en boca de Margarita Robles, que deducimos pues que será el segundo paso. También se ha hablado de concordia con la malversación, que ya ni siquiera intuimos, sino que prácticamente damos por hecho que será el tercero de esos pasos. Creo que hoy nadie duda, hasta incluso los más duros adversarios políticos que pueda tener, que la situación en Cataluña hoy, en 2022, es infinitamente mejor al año 2017. Y por tanto lo que está haciendo el Gobierno de España con esta reforma es dar un paso más, avanzar hacia la concordia entre catalanes. En tiempos de Roma se veneraba a la diosa Concordia Augusta como símbolo de acuerdo y entendimiento. Bueno, también de armonía matrimonial. Esto lo dejamos al margen. Pero a la diosa Concordia de Sánchez ya nos la conocemos. Y por eso cabe preguntarse si cuando Gabriel Rufián habla de conversaciones entre Esquerra y el Gobierno para reformar el delito de malversación, también está ejerciendo de portavoz del Gobierno. Porque, de ser así, es esta semana cuando conoceremos si finalmente los de Oriol Junqueras se atreven a colar una rebaja de penas por delitos económicos siempre y cuando sea malversar para declarar la independencia, que esto es lo que quieren ellos. Y si eso significa, entonces, que ha habido un acuerdo con el Gobierno.
lean a nuestro compañero Rubén Fernández en Libertad Digital porque aporta una información muy interesante y luego lo hablaremos en la tertulia. Pero será muy interesante conocer hasta qué punto llega el ingenio argumental del gobierno para vender que además de indultarle por sedición, también van a permitir a Junqueras que pueda ser candidato a las próximas elecciones. Pero aquí es importante no llevarse a equívocos, porque si finalmente la malversación no se toca esta semana, no será porque el gobierno ha decidido cerrar el grifo de los obsequios a quienes tratan de romper España, sino para evitar efectos como los de la ley del sí es sí, que en el caso de un delito económico pues podrían acabar beneficiando a otras causas relacionadas con corrupción política. Por eso insisten tanto en Esquerra en lo de buscar el encaje perfecto, huir de la causa, por ejemplo, en su caso del 3%. De no acabar esta semana en el Congreso la malversación será cuestión de tiempo. Y por supuesto, bueno, pues aprovechar el momento exhibiendo por ahora que, bueno, que no era para tanto. Veis que el gobierno solo ha cedido en la sedición. Solo en la sedición. Pero ustedes lo han escuchado. La malversación es el tercer paso. Lo confirma su vocero Rufián. Tercer paso del precipicio hacia una concordia que prácticamente acaba de empezar. La noche de Dieter, en Es Radio.